Vale, Ya. bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este encuentro de cómo cuidarnos del COVID sin descuidar nuestras patologías respiratorias, de nuestras patologías crónicas. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Echazarreta. Andrés Echazarreta es el jefe de servicio de neumonología del Hospital San Juan de Dios de La Plata, y además es el director del Centro Médico de la Capital de la Ciudad de La Plata, es conocido por todos. Estamos también con Brenda Varela, ella es la coordinadora del Consultorio de Enfermedades Intersticiales del Hospital Alemán. Y bueno, en esta oportunidad vamos a conversar un poquito de las patologías respiratorias en el contexto del COVID-19. Vamos a aprovecharlo, Andrés, y vamos a dividir un poquito la charla en las diferentes patologías respiratorias. Vamos a intentar abordar un poquito de asma, un poquito de POC. Dentro de POC, lo que pasa con la patología de déficit de alfa-1 antitripsina, qué es esta enfermedad y qué deben de hacer estos pacientes en este contexto. Lo vamos a aprovechar al doctor Echazarreta, que es especialista en esto. Bronquiectasias, hipertensión pulmonar y algo de tuberculosis. Bueno, no sé. Muchísimas gracias por la invitación, tanto a vos, Gaby, como a Brenda. Son dos amigas, dos excelentes profesionales. Nos conocemos de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y de otros lugares, así que yo les agradezco mucho que en este momento, que es un momento donde me parece que hay que aportar algunas certezas a la gente, podamos contar un poco algunas cosas de este amplio tema que son las enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? Sí, exactamente. No sé, Bren, si querés empezar con alguna pregunta al doctor Echazarreta, así lo aprovechamos. Bueno, nosotras te queremos agradecer un montón, Andrés, tu participación, y habíamos pensado en dividir las preguntas en diferentes patologías. Algunas son más prevalentes que otras. El asma bronquial tiene una prevalencia entre el 6 al 8%, el EPOC, si yo no me equivoco, tiene una prevalencia del 14%, y algunas patologías respiratorias son más de invierno que de verano. Entonces, queríamos empezar por el asma bronquial. Y bueno, en referencia al asma bronquial, han venido toda clase de pacientes, y la primera pregunta es si todos los pacientes con asma tienen el mismo riesgo o hay que diferenciarlos. Es muy buena la pregunta. Si vos me permitís, Brenda, Gaby, a mí me parece que hay que ponerle un poco un marco a estas enfermedades de las que vamos a charlar hoy. Para que la gente entienda, hay dos tipos de grupos de enfermedades, o diría tres tipos de problemas que uno puede tener en la vida, en la salud. Un problema son las injurias, o sea, lo que es un accidente de tránsito o una cosa de este tipo. Otras son las enfermedades transmisibles, o sea, aquellas que se transmiten, como este famoso COVID, estas virales, o cualquier enfermedad infecciosa que se transmite. Y las otras, hay todo un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades no transmisibles, porque en general están más vinculadas a enfermedades crónicas. Para que tengan una idea, dentro de las enfermedades crónicas, las más importantes son las cardiovasculares, el cáncer, por supuesto, la diabetes, y las enfermedades denominadas enfermedades respiratorias crónicas. Esas enfermedades respiratorias crónicas son la tercera causa de muerte en el mundo, y por eso hay que estar muy detrás de ellas. Dentro de esas enfermedades respiratorias crónicas está el asma bronquial, que es un poco lo que ustedes me preguntaban, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las bronquiectasias, y muchas otras patologías, las intersticiopatías, las enfermedades del intersticio, la fibrosis. Ahora han agregado el síndrome de apneas y hipopneas obstructivas del sueño, aquellas personas que tienen ese síndrome. Bueno, es todo un conjunto de enfermedades que ya requieren una evaluación propia dentro de los distintos lugares. El asma es tal vez una de las más importantes. Diría que como causa de mortalidad está bastante detrás de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero el asma es una enfermedad muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque es muy prevalente. ¿Y qué es prevalente? Que hay muchos pacientes que la tienen. Vos contabas ese porcentaje de pacientes, si uno lo traslada a la población argentina, está hablando de millones de personas, ¿no es cierto? Tanto adultos como niños. Y verdaderamente es una consulta muy común,
que nos hace la gente, bueno, nos llaman preocupados nuestros pacientes o personas que no conocemos y que nos consultan por primera vez, que son asmáticos y quieren saber si, bueno, si tienen más riesgo de contraer COVID y qué les puede llegar a ocurrir. Hay que decir una cosa importante, nosotros estamos en pandemia, o sea, esto recién se está produciendo. El primer caso fue en diciembre de 2019, o sea que llevamos unos meses, y toda la evidencia que hay dando vuelta por ahí es muy nuevita. Quiere decir que no se extrañen si a lo mejor dentro de un año tenemos que desdecir algunas de las cosas que decimos, pero sí, hasta ahora, lo que conocemos, en nuestra mejor posibilidad, es que es difícil decir que el asma bronquial es un factor de riesgo de tener COVID. Sí, que si uno tiene la enfermedad, uno se contagia de COVID y tiene asma, especialmente moderada o severa, ustedes saben que el asma puede ser leve, puede ser moderada, puede ser severa, muy severa. Entonces, en las formas más severas o moderadas, tiene más chances de no andar bien, ¿correcto? Esto no está tan demostrado para los asmáticos leves, que son más del 70% de los asmáticos. La mayor parte de los asmáticos, hay que decirlo, son asmáticos leves. También hay otro problema con los asmáticos, hay muchos asmáticos que no saben que lo son. Hay un gran subdiagnóstico de la enfermedad. Entonces, a esa pregunta, tan poca respuesta hay que, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se habla de grupo de riesgo aquellos asmáticos que son moderados y severos. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, donde yo vivo, yo soy de La Plata, aquí se habla de asmáticos en general. Fíjense la confusión que se puede generar en grupos que podrían tener más riesgo una vez que contrajeron el COVID. Entonces, lo más importante que hay que tener claro y el concepto que tiene que quedar es que cualquiera sea el nivel de severidad del asma bronquial, lo mejor que podemos hacer para reducir el riesgo es tener una medicación adecuada y utilizar la medicación como corresponde, o sea, tener nuestro asma lo más controlado posible. Si nosotros tenemos nuestro asma controlado, tenemos muchas menos posibilidades, en el caso de adquirir la infección por COVID, de andar mal. Y esto es una cosa importantísima. Entonces, ¿cómo controlar ese asma bronquial? Bueno, ahí ya tiene que haber probablemente una consulta. Hay una porción importante de los asmáticos que por ahí es vista por médicos clínicos, por distintas especialidades, y cuando las cosas por ahí no marchan muy bien, entramos los neumonólogos a ver esos pacientes que por ahí no marchan bien. Y sí hay que decir que para tratar esa enfermedad se utilizan drogas que generalmente se utilizan por vía inhalada, broncodilatadores, corticoides inhalados, y eso me lleva a una segunda parte que uno podría tomar de esa pregunta, que es, bueno, muy bien, yo tengo que tener controlado mi asma bronquial lo mejor posible. ¿Y puedo utilizar las drogas que uso habitualmente para controlar mi asma? ¿Puedo usar el broncodilatador? ¿Puedo usar el corticoide inhalado? Porque yo escuché por ahí que los corticoides y no sé qué historia. Bueno, claramente sí, hay que usarlos, hay que usarlos. Hay que usarlos porque está absolutamente demostrado que reducir la inflamación de la vía aérea de los bronquios que se produce en el asmático también reduce la expresión de unos receptores muy especiales sobre los que actúan el coronavirus, y entonces tendría, como si uno dijera entre comillas, un efecto protectivo sobre la persona que tiene la enfermedad. Así que sí, claramente la mejor forma es estar controlado. Y Andrés, te hago una pregunta en referencia a esto. Si una persona es asmática y tiene un asma bien controlada, en este contexto de pandemia, ¿corresponde que venga el neumonólogo? ¿Es preferible hacer una visita, una consulta virtual? ¿Corresponde hacer la espirometría con todo lo que ello implica? ¿Cuál es tu opinión? Ah, vos me tirás con todo, ¿eh? Bueno, yo voy a recoger el guante y voy a tratar de contestar lo que vos me preguntás, porque son preguntas muy importantes y son de todos los días. Si el paciente, lo primero es una cosa que hablábamos antes de esta reunión, que era que tenemos cómo se establece la relación con el paciente.
O sea, cómo nosotros, vamos a empezar por el principio, cómo hacemos para poder entablar una relación con el paciente en época de COVID. Porque si el paciente no me puedo preguntar, yo no le puedo explicar, o no puedo hablar con él. Eso es complicado. Y hablábamos de que al principio de la pandemia, especialmente sobre marzo, inicios de abril, tuvimos como nos caímos, digamos, ese vínculo que se establece entre el médico y el paciente se cayó porque por ahí las instituciones cerraban, o no estaban atendiendo adecuadamente, o no sabíamos qué hacer, o el paciente no sabía qué hacer. Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, en el centro lo que hicimos fue desarrollar muy rápidamente lo que es la consulta virtual. Hay distintas plataformas que se pueden utilizar, porque entendimos que no reemplaza una consulta presencial, pero sí ayuda, y ayudó muchísimo. Ya llevamos más de 1000 consultas no presenciales, donde la persona puede establecer un vínculo con el médico. Eso es lo primero, poder charlar y poder hablar de cualquier manera posible. Ahora, yendo sobre el nudo de tu pregunta, si vos tenés un paciente que tiene asma bronquial leve y que está controlado, la espirometría la podemos diferir, no es momento. Es más importante que quede en cuarentena, o si es un trabajador de algún área esencial, que haga su trabajo, pero digamos, lo más importante ahí ya no es que venga a vernos al consultorio, porque lo único que estaríamos haciendo es un control de rutina, y por otro lado estaríamos aumentando el número de gente que circula en las instituciones médicas, y no sería lo más adecuado. Ahora, distinto es el tema si el paciente no anda bien. Entonces, si el paciente no anda bien, hay algunas cosas iniciales que nosotros podemos plantearle al paciente sin necesidad de una consulta presencial. Todos sabemos, los neumonólogos, que podemos sugerir ciertos cambios en el tipo de medicación que está teniendo, que pueden hacer que el paciente pase un episodio determinado y mejore posteriormente. Y hay otras situaciones que ya ameritan una consulta, y en el caso que ameriten una consulta, la respuesta ha ido variando a esa pregunta, porque una cosa es cuando el criterio de sospecha de un paciente con COVID era la fiebre y una serie de signos y síntomas que ya se han repetido por todos lados, tos, fatiga, etcétera, etcétera, y ahora tenemos la fiebre o muchos de esos signos y síntomas. Y lamentablemente, muchos de esos signos y síntomas que tienen los pacientes se confunden con aquellos que tiene el paciente con COVID. Entonces ahí lo que tenemos que hacer son dos alternativas. Si nosotros disponemos de una institución que tenga triage, que tenga selección de pacientes y que puedan establecerse los criterios y procedimientos de seguridad indispensables para que el paciente pueda asistir con cierta seguridad y el médico los pueda atender con cierta seguridad, ahí está la consulta. Y si eso no fuese posible y nosotros tenemos dudas y el paciente agrega más síntomas, entonces ya sí va a tener que concurrir a un área más específica, digamos, que puede ser de guardia u otras, para trabajar sobre eso, pero no dejar estar esa situación. Te hago una pregunta, Andrés, siguiendo con el tema. ¿A vos te parece importante que todo paciente asmático, ya sea leve, moderado o severo, tenga pautado previamente con su neumonólogo un plan de acción en caso de una crisis de asma? ¿Y nos puedes explicar un poquito qué es tener un plan de acción? Absolutamente. Como el asma es una enfermedad crónica que hasta donde sabemos no tiene cura, pero sí puede ser controlada, o sea, en el asma hablamos de control, lo que se establecen son planes de acción donde el paciente, según su nivel de severidad, nosotros hacemos como si fuera un semáforo, ¿no es cierto? Donde está verde, está todo bien, naranja o amarillo, la cosa está, el paciente ya está empezando a tener algunos síntomas. A veces usa un aparatito que se llama medidor de pico flujo, donde sopla y ya va viendo que su capacidad pulmonar disminuye, y el rojo es cuando verdaderamente se encuentra muy mal. Entonces, uno puede plantearle al paciente algunas actitudes iniciales para poder controlar su asma con un plan programado. Por ejemplo, si vos empezás a tener episodios de broncoespasmo o molestias con cierta frecuencia con la que no lo tenías, por ejemplo, más de 2 veces por semana, o con ciertas características, entonces se le puede dejar por escrito al paciente: aumentar tu dosis de corticoide inhalado o de broncodilatador de esta y esta forma.
Si el paciente aumenta y tiene una crisis leve, no aquella crisis moderada o severa que requiere una atención en una institución, y tiene una crisis leve, a veces un ciclo de corticosteroides por vía oral se puede pautar si uno ya conoce el paciente, y puede pautarlo y lo puede solucionar en domicilio. O sea que sí, claramente hay posibilidades de dialogar con el paciente y llegar a algunos mínimos comunes denominadores que sean seguros. Si a pesar de todo eso el paciente no mejora y no controla su asma bronquial, porque aparte de ese control tiene que tener tanto las medidas para lo que se llama subir la medicación como para bajar la medicación, entonces ya si no lo controla pasamos una visita presencial en alguna institución, ¿no? Clarísimo. Bien. Perfecto. Última pregunta con referencia al asma bronquial, son aquellos pacientes que reciben, que son un mínimo porcentaje, como vos bien decías, que tienen asma severo y que tienen que recibir medicación biológica, los famosos biológicos, que muchas veces se los aplican en las instituciones. Esos pacientes, si califican para iniciar un tratamiento con biológicos, ¿lo deben iniciar durante la pandemia? Y si lo están recibiendo, ¿deben continuar con la medicación? Mira, es una pregunta buena y en este caso difícil de contestar, por lo siguiente. En primer lugar, si los pacientes están recibiendo su medicación, lo ideal sería que la siguieran recibiendo. Ahora bien, ese tipo de medicaciones requiere una aplicación, muchas veces subcutánea u otro tipo de aplicación, que en general es aplicada por personal especializado, digamos, que no tiene que ser ninguna cosa, no es ninguna cosa extraña, pero sí hay que tener ciertos cuidados para la aplicación. Recientemente estuve en un meeting con un grupo que está trabajando en Inglaterra, donde justamente se discutía eso. ¿Cuál fue la respuesta, por ejemplo, del sistema inglés ante este tipo de cuestiones? Y la respuesta de ellos fue el paciente concurría en una única oportunidad al centro para aprender cómo autoadministrarse alguna de estas medicaciones, ¿cierto? Ahí hay un plan que ellos pudieron llevar adelante. A veces esto es dificultoso. Entonces, la idea general es no suspender una medicación que se está utilizando. No habría razones para suspenderla. Ahora, después está el día a día, digamos, las posibilidades prácticas de poderlo llevar adelante. En cuanto al inicio de un tratamiento, salvo que el paciente esté en una condición muy comprometida y que esto sea una cuestión, digamos, de estado, el inicio, a lo mejor podemos diferir un poquitito el inicio de ese tipo de tratamiento hasta que el paciente pueda ingresar en protocolo de tratamiento. Creo que eso es lo que pienso. Perfecto, clarísimo, clarísimo. Sí, sí, en concordancia un poquito con lo que estabas comentando, yo te quería preguntar, en referencia a los pacientes con EPOC y particularmente aquellos que tienen déficit de alfa-1 antitripsina, ¿cómo deben manejarse, ¿sí? Los pacientes con EPOC, si deben continuar su medicación, qué hacer con los controles, si es un poco aplica lo que conversábamos para los pacientes con asma que están estables, y si por ahí podías explayarte un poquito más en lo que es referente al déficit de alfa-1 antitripsina, porque no todo el mundo conoce la patología, y creo que es muy importante, ya que aparte vos sos especialista en esto. Bueno, a ver, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad donde hay cierta obstrucción fija de determinadas características bronquial. La gente la asocia fundamentalmente al tabaco, y es cierto, hay un porcentaje importante de los pacientes que la desarrollan por haber fumado, pero también hay otras causas, ¿no es cierto? Y hay causas que son ambientales, hay causas que son aspiración de humo de leña, hay causas incluso trastornos en el desarrollo pulmonar en la infancia, bueno, hay muchas causas que sería muy largo abarcar aquí. Pero lo que sí está claro es que ese paciente tiene una enfermedad que es respiratoria, que es obstructiva y que es crónica. O sea que la va a tener el resto de su vida porque cuando hizo cierta limitación, esa limitación ya no va a volver para atrás. Entonces hay que tratar de que el pulmón sano funcione de la mejor forma posible. Una causa específica y muy puntual de enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el déficit de alfa-1 antitripsina. Ese es el déficit de una enzima, básicamente, que equilibra a otra,
que tiene la propiedad de poder, de alguna forma, devorar porciones de tejido pulmonar. Entonces, si te falta esa enzima, hay más destrucción del tejido pulmonar. Y entonces empezás a desarrollar lo que se llama enfisema pulmonar. Yo les digo a los pacientes que para que se imaginen qué es el enfisema, es como ese queso gruyère que tiene pequeños agujeritos, digamos, y el pulmón tiene pequeños agujeritos donde se rompió el tejido, y esas porcioncitas de tejido no funcionan, ¿verdad? Entonces se va rompiendo despacito. Este déficit de alfa-1-antitrypsina es responsable. Nosotros hicimos un trabajo que se publicó hace poco con muchos colegas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, que se llamó el DATAR, o sea, el estudio de la prevalencia de este déficit de alfa-1-antitrypsina en los pacientes con EPOC en la Argentina. Y es aproximadamente del 1%, no importa, 0,86, pero es cerca del 1%. Quiere decir que 1 de cada 100 pacientes con EPOC van a tener como causa de su EPOC no solamente el humo del tabaco, sino esta deficiencia a la que apuntábamos. Por lo tanto, se recomienda que por lo menos una vez en la vida de estas personas se haga un test que es muy simple, es una gotita de sangre nada más, y se vea a ver si el paciente tiene baja esa enzima, la alfa-1-antitrypsina. Es una cosa parecida a cuando a los chiquitos, a los bebés cuando nacen se le hacen el taloncito, ¿no es cierto? Y se ven una serie de defectos genéticos y aquí se ven en los adultos. Si vos tenés un déficit de alfa-1-antitrypsina que te produce un enfisema pulmonar, no está demostrado hasta el día de hoy que tengas más riesgo de padecer una enfermedad por COVID, una infección por COVID. Sí pareciera lógico que esos pacientes pudieran tener algún mayor riesgo en el caso de tener la enfermedad, pero no lo tenemos totalmente asegurado hasta hoy. Sí, la recomendación, ¿qué se hace con estos pacientes? Se les infunde cada 15 días o cada 21 días esa proteína que les falta, esa enzima que les falta, de por vida. Entonces, sí es importante que traten de seguir con ese tratamiento de infusión de alfa-1-antitrypsina. Ahora, también ocurrió en algunos países como España, como Italia, que tuvieron ese pico tan alto de COVID y tantas muertes al mismo tiempo y tanto problema todo junto en poco tiempo y saturación de sus servicios de salud y todo lo demás, que los pacientes que tenían déficit de alfa-1-antitrypsina preguntaban, bueno, ¿qué hacemos? Porque no puedo ir al hospital a infundirme, por ahí no tengo nadie que me lo venga a infundir a mi casa. Bueno, a la conclusión que se llegó es que si hay que suspender transitoriamente esa infusión durante un tiempito, el tiempo más álgido, no habría problema. O sea, eso, que se queden tranquilos que en definitiva no habría inconveniente. Por supuesto, si tenemos la posibilidad de hacer esa infusión en domicilio, es lo ideal, que el paciente se siga infundiendo. Pero digamos, no hay que tomarlo a la tremenda y hay que tratar de pasar este episodio porque el mayor riesgo lo va a tener tal vez contagiándose o no teniendo la medida de protección. En cuanto al EPOC en general, ahí hay una cuestión distinta con asma bronquial. La EPOC tampoco se ha demostrado que sea causa o que, digamos, sea factor de riesgo de COVID, pero sí se sabe claramente que es una de las 3 causas más importantes para que un paciente que tiene COVID evolucione mal. Las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son las 3 causas más importantes cuando uno ve los pacientes que han ingresado y han tenido que ingresar al hospital. Vamos a decirle a la gente que solo un 20%, entre un 15 y un 20% de los pacientes que tienen COVID tienen que ingresar al hospital, ya sea a una sala o a una unidad de cuidados intensivos, un porcentaje menor que eso. Entonces, si el paciente tiene EPOC, ahí su evolución es más complicada, ¿correcto? Y ahí aplica la misma regla que planteábamos antes. ¿Qué es lo mejor que puede hacer un paciente con EPOC? Por ahí se llega a contagiar y no es culpa de él. Pero lo que él sí puede hacer y está en sus manos es mantener todas las medidas normales que tenemos todos, de distancia social, de protección ocular, de la boca, etc. Pero aparte, tener su medicación y utilizar su medicación correctamente. El control de su enfermedad es lo mejor que nos puede pasar, porque si se llega a contagiar de COVID, y si no fuese tan bien la cosa, tener previamente su enfermedad controlada puede ser que le esté salvando la vida. Entonces, eso es muy importante. Y ahí a nosotros en el hospital se nos dio una circunstancia
porque tampoco podemos tener tanto ida y vuelta, el paciente viniendo todos los meses a buscar su medicación. Bueno, ahí hay que establecer algún mecanismo, sea en el público como en el privado, como para que el paciente tenga su medicación la mayor parte del tiempo posible. En el hospital nosotros tuvimos el aporte de, no solamente de los medicamentos que tenemos en el hospice, sino aparte el aporte de algunos laboratorios que dejaron la medicación que normalmente dejaban durante el año, la dejaron toda junta. Entonces cuando viene el paciente se le da medicación para 90 o para 120 días. El paciente ya está tranquilo que tiene su medicación allí. Y entonces evitamos que el paciente ande circulando por los distintos consultorios. No, me parece muy importante lo que decís porque a diferencia de lo que es el paciente asmático, que en general es el adulto joven, el EPOC suma la edad, suma la hipertensión, la diabetes y un montón de cosas. En referencia al EPOC, muchos de los pacientes que tienen EPOC más moderado o severo hacen rehabilitación pulmonar y usan algunos medicamentos como por ejemplo la acitromicina como prevención de como profilaxis antimicrobiana, igual que los pacientes con bronquiectasias. Sí. Ha habido todo un capítulo de la hidroxicloroquina y la acitromicina, entonces un poco la pregunta es, ¿qué deben hacer estos pacientes? Si deben continuar con su medicación habitual, y segundo, ¿cómo pueden hacer un plan de ejercicios que a ellos les viene tan bien? Bueno, otras excelentes preguntas. A ver, primero, ¿qué sería lo ideal? Siempre pensemos en lo ideal y después vemos qué es lo que podemos hacer, pero siempre teniendo en cuenta cuál es nuestro ideal. Nuestro ideal es que el paciente con EPOC o con bronquiectasis que está en rehabilitación respiratoria siga la rehabilitación respiratoria. El problema es que muchas de estos trabajos de rehabilitación respiratoria se hacen en las instituciones médicas. O sea, Exacto. se hacen en un hospital, se hacen en una clínica, en un área de rehabilitación. Nosotros, lamentablemente, ese tipo de pacientes no podemos tenerlos viniendo a las instituciones médicas. Entonces, al punto de que en el servicio nuestro en el Hospital San Juan de Dios de la Plata hemos cerrado el área para los pacientes, para la concurrencia del paciente. Pero una cosa es que el paciente no venga y otra cosa es no tener un plan, un programa, que se haga en el domicilio. Entonces, voy a empezar por el final de tu pregunta. ¿Qué hacer con esos pacientes? Programas, valga la redundancia, programados para poder el paciente hacer su actividad en su domicilio con elementos muy sencillos que tenga en su casa. Hay un médico que ustedes conocen muy bien, pero que la gente no tiene por qué conocer, que es el doctor Jardim, que es un neumonólogo brasileño que trabajó muchos años en el tema rehabilitación y que ya planteaba la necesidad de la rehabilitación en domicilio, porque nuestras instituciones no pueden recibir a todos los pacientes que son pasibles de rehabilitación. Bueno, hay que hacer eso. Se pueden mandar fotitos de los ejercicios, nosotros lo hacemos normalmente, las fotos de nuestros profes de educación física y de nuestros rehabilitadores, que permanentemente le van rotando a los pacientes que pueden tener a disponibilidad un WhatsApp o pueden tener a disponibilidad algún teléfono para recibir esas fotos, un programa básicamente donde ellos se ejercitan, y es muy importante, eso se lo decimos a todos los pacientes EPOC que están en su casa, que hagan actividad, que no suspendan la actividad, que se muevan, porque si no entran en una espiral donde cada vez se mueven menos y cada vez se van a fatigar de forma más sencilla. Eso en primer lugar. Ahora, la otra parte que tenía que ver más con, bueno, ¿qué hacemos con la medicación que le damos habitualmente a estos pacientes, especialmente con la citromicina u otras drogas que les podemos dar? La medicación habitual que tienen se la seguimos dando. Ahora, la citromicina es toda una... A ver, es una controversia desde COVID, pero no es una controversia desde que ha demostrado en determinadas dosis y en pacientes, en un subgrupo de pacientes con EPOC, en pacientes que son hipersecretores, que tienen mucho catarro, un subgrupo específico que el neumonólogo lo va a saber, han demostrado que dadas durante 3 veces por semana, durante un buen tiempo, disminuyen las exacerbaciones de la enfermedad. Por lo tanto, en ese caso se debiera seguir. Ahora, si la pregunta es, si usamos en esos pacientes acitromicina como forma de acción de COVID o alguna cuestión que tenga que ver con eso, claramente no. O sea, no ha sido demostrado hasta el momento que la citromicina y drogas como la cloroquina o la hidroxicloroquina sean, o por lo menos no lo han demostrado claramente,
que sean útiles en esta enfermedad. Insisto, estamos en una pandemia en curso, entonces hay cosas que son muy nuevas y que a lo mejor no las podemos demostrar, y bueno, y ya veremos. Nosotros estamos en este momento trabajando fuertemente en el hospital en 2 protocolos, uno que ya lo empezamos, somos uno de los 4 centros de la provincia que está trabajando el protocolo de plasma en pacientes con COVID leve, formas leves de COVID, pacientes añosos con formas leves de COVID, y bueno, y ahí estamos tratando de ver si eso es útil, y estamos pendientes de aprobación para un protocolo que se inició en Barcelona, el TACTIC, que es un protocolo del uso de corticoides inhalados en pacientes con neumonía. Entonces, estamos intentando juntar evidencia para saber qué es lo mejor para estos pacientes. Pero bueno, claramente el paciente de rehabilitación no va a poder ir a la institución, pero sí puede hacer todas estas otras cosas. ¿Algún sitio web que puedas recomendar para aquellos que no tienen la posibilidad de, por ejemplo, tener los kinesiólogos del San Juan de Dios, o del CETRANG, o del Alemán, o de algún hospital, Mira, yo en cuanto a rehabilitación, no te lo podría recomendar. A ver, hay que ser un poco cauto con esto, ¿por qué? Porque, digamos, si una persona quiere hacer ejercitación, está muy bien, pero si el paciente tiene EPOC, lo bueno es que esa ejercitación tenga algún tipo de supervisión médica, aunque más no sea por una consulta virtual. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, se entiende ¿por qué? Perfecto, tal cual. Porque esa rehabilitación va a depender de alguna forma de cuál es su performance, digamos, de cuál es su nivel de disnea, de agitación, de fatiga, de si tiene una enfermedad avanzada, no la tiene, de cuál es su estado cardiovascular. O sea, hay una serie de cosas allí. Lo cual no quiere decir que cosas sencillas no las pueda hacer cualquiera. Cualquiera puede a lo mejor intentar subir una escalerita o hacer las camas en su casa, movilizarse haciendo las cosas del hogar, ir a hacer una comprita a la esquina. O sea, la idea es mantenerse activo lo máximo posible. Perfecto, clarísimo. Clarísimo. Yo quería, si tenemos un ratito, preguntarte un poco sobre tuberculosis en este momento de pandemia, que es algo que nos preguntaron y que no dejáramos de tocar, porque bueno, a ver, para los neumonólogos es bastante diferente el cuadro clínico, uno es más agudo, el otro es más subagudo, pero pueden tener fiebre. Estamos viendo cada vez más tuberculosis, y hay también casos de asociación de tuberculosis y COVID. Entonces, no sé si vos tenés alguna opinión al respecto o qué decirle también a los pacientes que están en tratamiento para tuberculosis en este momento con respecto a las drogas y los controles. Bueno, la tuberculosis ha sido... Yo tengo si bien yo no me dedico a tuberculosis, tengo una relación, te diría, familiar con la tuberculosis. Tu papá. Mi padre se dedicó toda la vida a eso, ¿no? Y la verdad, si lo buscan, yo he publicado un artículo en el diario El Día de La Plata hace un par de meses, fue en relación al Día de la Tuberculosis, que es el 24 de marzo de cada año, donde yo planteaba el tema de la tuberculosis en época de COVID. Esto lo planteaba en marzo, lo que te estoy contando. Y donde lo que decía es que de la importancia de no olvidarse de estas patologías. O sea, que nosotros tenemos que atender a los pacientes con COVID, pero tenemos una doble responsabilidad, porque tenemos que atender a estos pacientes que aparte fuimos aprendiendo con el curso de la pandemia que pueden coinfectarse con COVID, como bien decías vos. Entonces, el paciente puede tener la tos, el catarrito, la febrícula, y puede tener todo eso que se puede confundir con COVID y resulta que tiene una tuberculosis. Y aparte también a lo mejor tiene COVID. Entonces nosotros lo estamos viendo cada vez más en el hospital, al punto que todos nuestros pacientes que tienen sospecha de tuberculosis, en general son hisopados, para saber si están coinfectados con el virus de COVID-19. Es trascendental que los pacientes mantengan su tratamiento. Es trascendental porque el paciente que abandona su tratamiento después puede tener una tuberculosis resistente. Eso quiere decir, hoy tenemos drogas que son bastante buenas, son respetablemente buenas para la tuberculosis,
pero que no son tantas. Y si perdemos y el cuerpo se hace resistente a esas drogas, después tratar al paciente requiere usar drogas que llamamos nosotros de segunda línea, drogas distintas, que son útiles, pero no son tan útiles como las de primera línea. Y entonces las cosas se pueden ir complicando y uno puede hacerse resistente a la medicación. Hoy en día ya no hay que estigmatizar a nadie porque tenga una tuberculosis, cualquiera, los médicos nos contagiamos de tuberculosis, cualquiera, no importa el nivel social, no importa el dinero que tengas, podés contagiarte de una tuberculosis perfectamente. Entonces es bueno que los pacientes sepan, los que están diagnosticados, que en el caso, como es una enfermedad de reporte obligatorio, entonces hay que reportar mensualmente qué es lo que va ocurriendo con la patología. El paciente tiene que hacer el control mensual. Nosotros en el hospital, todos nuestros pacientes con tuberculosis, si no vienen los llamamos prácticamente. Ahí tiene un rol muy importante el servicio social, la trabajadora social que está detrás de eso y que hace una tarea importantísima. Lo mismo la gente de epidemiología. Nosotros en el hospital tenemos un área específica de epidemiología, con gente que trabaja muchísimo y que duplica su tarea, porque ahora tiene todo lo de COVID más todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es trascendente que sigan ese tratamiento. E inclusive un dato más, que es que los pacientes con tuberculosis, digamos, también hay que saber que pueden tener algunos eventos adversos a las drogas, o sea, a veces tienen problemas. Y entonces nosotros no podemos dejarlo tomando su medicación en su casa, No. sin ningún tipo de control, sin ver sus enzimas hepáticas, sin ver si está mejorando o no está mejorando. O sea, ese paciente sí nos tiene que visitar y lo tenemos que ver una vez por mes. Recuerden que el tratamiento básico son de 6 meses, ¿cierto? Así que bueno, ese sí nos tiene que ver. Perfecto. Tenemos un segundito más porque creo que por ahí alguna preguntita, hay algunas patologías que, bueno, por una cuestión de tiempo no vamos a tocar, como por ejemplo todo el gran capítulo de la apnea del sueño, que es gran, prevalente en el mundo y en Argentina. Y la otra, bueno, todas las enfermedades intersticiales, fibrosis pulmonar, que bueno, nosotros con Gaby imagino que en algún momento haremos algo al respecto. Pero sí me interesaba una patología más que es la hipertensión pulmonar, en el cual algunos, si bien es una patología, la primaria o la arterial es poco prevalente, también hay otras causas de hipertensión pulmonar trombótica que requieren anticoagulación. Entonces también se ha hablado un poco de ciertos antivirales y los efectos adversos con ciertas drogas, entonces si requieren algún cuidado en especial, más de todos los que hablamos, ¿no? Bueno, yo contestaría esta pregunta diciendo que con una cosa que me gusta mucho comentar a mí, nuestra especialidad surgió de la clínica médica como neumofisiología. En realidad era la fisiología, se encargaba de la tuberculosis y algunas enfermedades más, el cáncer de pulmón y algunas enfermedades más. Después avanzó y se hizo neumonología, que es por lo que el nombre más común por el que todo el mundo conoce nuestra especialidad, porque incorporó toda una serie de patologías como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera, etcétera. Las intersticiopatías fueron de toda la vida, desde el principio. Al principio tal vez vistas como cuestiones ocupacionales, pero después con todo su idea general. Y a mí me gusta llamar a nuestra especialidad medicina respiratoria. ¿Por qué? Porque el concepto de medicina respiratoria es más abarcativo de todavía más áreas que tienen que ver con el aparato respiratorio. Cuando uno abarca la medicina respiratoria de forma integral, empiezan a aparecer patologías que tal vez no tienen tanto número de pacientes, pero que sí son trascendentales porque es la neumonología la que se encarga de tratarlos. Entonces hoy hablábamos de déficit de alfa-1-antitrypsina, por ejemplo. Bueno, ahí tenés una. Hablábamos de la fibrosis pulmonar idiopática, o la NIU. Bueno, ahí tenemos otra. El síndrome de apneas y hipopneas del sueño. Bueno, pero hay otras patologías como la hipertensión pulmonar, que es también una patología muy importante y que el neumonólogo
cómo en su momento es el cardiólogo o incluso el reumatólogo participan en equipo trabajando sobre esa patología. A mí me pasa con eso que tengo un hermano cardiólogo que se dedica mucho a hipertensión pulmonar y entonces discutimos mucho porque yo la veo desde el punto de vista neumonológico y él desde el punto de vista cardiológico, pero para mí es un gusto poder trabajar con él en una patología y coincidir con el cardiólogo en esa patología. ¿Qué es la hipertensión pulmonar? La hipertensión pulmonar, las personas dicen, bueno, hipertensión pulmonar será como la hipertensión, la presión alta. No, eso es el circuito donde uno se toma la presión y ve si tiene la presión alta, es toda la sangre que se eyecta desde el corazón izquierdo y va hacia todo el organismo, y es toda una patología que ya la conocemos todos. Pero después hay una arteria que es la arteria pulmonar, que sale del ventrículo derecho, y de allí oxigena la sangre a los pulmones, y esa sangre oxigenada vuelve al corazón izquierdo, y ahí sí vuelve a ir a todo el organismo. Ese circuito donde está la arteria pulmonar y donde se eyecta sangre a los pulmones para que se oxigene, es un circuito que puede tener presión también. Y ese aumento de la presión puede tener múltiples causas. Una causa que es una causa importante es la insuficiencia cardíaca. Después hay causas pulmonares. Si uno tiene enfermo los pulmones, probablemente aumente esa presión porque esa arteria pulmonar tiene que eyectar sangre hacia los pulmones como si fuera contra una pared, contra un pulmón que está duro, y entonces aumenta la presión. Hay enfermedades congénitas que también son causa de esa enfermedad. Hay enfermedades reumatológicas, la esclerodermia y otras enfermedades reumatológicas. Y hay también la no causa, digamos, o sea, aumento de la presión en la arteria pulmonar que no sabemos por qué se produce, que es lo que se llama idiopática, ¿no? Cuando nosotros en medicina no sabemos por qué una cosa ocurre, le decimos idiopática, no sabemos. O primaria, si vos querés. Ese tipo de hipertensión, exclusivamente ese tipo de hipertensión pulmonar, hoy tiene drogas para poder ser tratada que se llaman drogas vasodilatadoras. Se dilata la arteria pulmonar. Claro, las primeras drogas dilataban la arteria pulmonar, pero también dilataban las arterias de todo el organismo. Entonces estábamos todos así, medio muertos, porque nos bajaba la presión. Entonces hubo que descubrir drogas que solamente dilataran las arterias, la arteria pulmonar, y no dilataran el resto de las arterias. Ese tratamiento hay que seguirlo. Hay un médico, un colega argentino, al que yo respeto mucho en el tema, que es Jorge Cáneva, él trabaja en Fundación Favaloro, que trabaja mucho sobre este tema, y el otro día lo escuchaba decir esto, que es que en realidad tampoco sabemos si hay una afección especial o una relación especial del COVID sobre la hipertensión pulmonar, pero sí está claro que la medicación hay que tratar de mantenerla porque hay que bajar la presión en la arteria pulmonar, porque eso hace que los pacientes no evolucionen la enfermedad y tener menor morbimortalidad. Sobre si alguno de las drogas puede tener alguna interacción, ahí me diría que es difícil contestar esa pregunta porque, digamos, hay algún paper, decimos nosotros, algún trabajo que habla de esa interacción, pero yo no me jugaría a decirlo absolutamente todavía. Sí digo, como hablamos con el déficit de alfa-1, como hablábamos con los biológicos, o los biológicos en asma, en los asmáticos severos o graves, sí digo que hay que tener relación con el médico que lo sigue a uno normalmente, que hay que tratar de mantener las drogas, que esas se pueden en general aplicar en el domicilio, y en aquellas drogas que no se pueden aplicar en el domicilio, bueno, ahí, en aquellos pacientes que son más severos de todo, lo que nosotros llamamos estadio 4, digamos, bueno, ahí sí probablemente haya que tener algún tipo de interrelación con la unidad de internación que requiere tratamiento. Esto podría decir sobre la hipertensión pulmonar. Perfecto, clarísimo. Bueno, Gaby, no sé si... Impecable todo. La verdad, clarísimo, Andrés, clarísimos todos los consejos. Así que bueno, Gaby, no sé si querés decir algo más para... No, nada más que agradecer. Solo agradecerte a vos, Brenda, agradecerle a Andrés, la verdad, la generosidad. Lo bombardeamos a preguntas sobre todos los capítulos de la medicina respiratoria y impecable. Así que muchísimas gracias. Y bueno, yo quiero agradecerles a ustedes. Lo que hacen ustedes es muy importante. Ustedes, yo quiero decirlo porque no tienen por qué decirlo, son dos prestigiosísimas neumonólogas
y que ustedes estén hoy hablándole al público general, a las personas de carne y hueso que necesitan saber cosas porque están angustiadas, porque no saben cómo manejar su enfermedad respiratoria, es haber entendido cuál era el rol que había que tener en este momento. Así que yo les agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias, Andrés, muchísimas gracias. Que tengas buena Muchas tarde. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao.